Bueno, vamos a dar inicio al webinar que nos corresponde en esta oportunidad, el cual he titulado Análisis causa raíz, una herramienta de mejoramiento continuo. ¿Por qué análisis causa raíz? En cualquier proceso productivo, en cualquier negocio e incluso en nuestra vida personal, el análisis causa raíz es una herramienta importantísima para poder identificar oportunidades de mejora. Cuando digo oportunidades de mejora, me refiero hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos y los recursos para evitar que nuevamente ocurra un evento no deseado. Los accidentes o los incidentes en oportunidades no ocurren sencillamente porque alguien hizo algo que no estaba prácticamente contemplado en la actividad de trabajo, o la acción que comete alguna persona, algún trabajador, bien sea una acción, una omisión de algún procedimiento de trabajo, eso se da necesariamente por una deficiencia organizacional. Y el análisis causa raíz permite llegar a ese nivel donde están todas las causas raíces que permiten identificar esas oportunidades de mejora. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos análisis de falla? Y es algo que quiero dejar claro en esta presentación. Un análisis de falla no es un análisis causa raíz. En la gran mayoría de las organizaciones en las cuales he tenido la oportunidad de participar, confunde un análisis de falla con un análisis causa raíz. Y aprovecho en esta introducción de dejar claro que un análisis de falla básicamente llegamos a un nivel de causa física y ya van a ver cuál es ese nivel. Ese nivel de causa física básicamente a nivel de componente, pero no llegamos a la causa raíz, es decir, que es probable que vuelva a ocurrir ese mismo evento no deseado. Esa causa raíz que nosotros necesitamos identificar en oportunidades no se llega allí. En algunas investigaciones en las cuales he tenido la oportunidad de participar, llegamos a niveles de causa raíz donde ya identificamos claramente que son deficiencias organizacionales, lo que llama un autor importantísimo que al final le comento cuál es ese autor que lo menciono como una referencia bibliográfica, que habla de causa latente. También se le da ese nombre como causa latente, causa raíz, deficiencia organizacional. Ahora, ¿a qué nivel debemos llegar nosotros para poder estar seguros que no va a volver a ocurrir? De que ese evento no se va a volver a presentar, de que ese motor, de que esa caja de engranajes, de esa bomba, de ese reactor, de esa caldera, no va a volver a fallar. ¿Cómo estar seguro? Y es precisamente cuando nosotros llevamos a cabo la aplicación, la implementación de una metodología. Existen diversas metodologías que permiten identificar causas raíces, algunas no tan buenas o no tan específicas para algunos casos en particular. En este webinar yo voy a mostrar la metodología que yo por más de 20 años he utilizado para identificar causas raíces, y no solamente eso, sino que es la que está demostrada por muchos autores, por muchos expertos en investigación de accidentes, de que es una metodología que permite llegar a la causa raíz. Pero pueden utilizar cualquiera. El objetivo de este webinar no es dictar una cátedra sobre las diferentes metodologías. Voy a mencionarlas acorde al estándar 62740. ¿Cuáles son esas metodologías que están disponibles? Quizás algunos de ustedes las utilizan en sus procesos productivos. Yo voy a mostrar la metodología de causa-efecto, que es la que generalmente se utiliza en la mayoría de las investigaciones, en cualquier proceso productivo. Entonces, como les comentaba, el análisis causa-raíz como una metodología disciplinada, estructurada, sistémica, holística, basada en el riesgo, que permite identificar esas causas raíces, que al momento de eliminarlas ya no se va a dar la causa humana y por ende no se va a presentar la causa física, no se van a dar los modos de falla y el evento tope o el evento no deseado, que es el que nosotros queremos eliminar, no se va a presentar, no va a volver a ocurrir. Pero para ello nosotros necesitamos seguir
una metodología como acabo de definirla, de manera sistemática, de manera sistémica, holística, basada en el riesgo, porque necesitamos hacer evaluaciones cuantitativas para poder entonces identificar dónde están las oportunidades. Es decir, que un análisis causa-raíz no se puede pretender llevar a cabo de un día para otro. Hay que concebir lo que sería una metodología que nos permita ese paso a paso. Hay análisis causa-raíz que pueden ser muy cortos y hay análisis causa-raíz que pueden ser muy largos. Y eso va a depender de una serie de factores, como por ejemplo, lo que sería la validación de las hipótesis que nosotros vamos a ir ubicando a medida que vamos analizando, a medida que vamos haciendo la tormenta de ideas en el árbol lógico, vamos identificando todas esas posibles causas que luego deben ir a un proceso de validación. Entonces, en esta introducción yo creo que ya queda claro que un análisis causa-raíz, ¿por qué lo define una herramienta de mejoramiento continuo? Y es precisamente porque a través de un análisis causa-raíz tú puedes llegar a obtener lo que sería la mejora continua. Es decir, que este evento que hoy ocurrió no vuelva a ocurrir de manera proactiva. Es decir, ¿cuándo vamos a hacer nosotros análisis causa-raíz? Cuando hay un nivel de madurez alto en una organización, los análisis causa-raíz se llevan de manera anticipada. Vamos a anticiparnos a la falla. De manera inductiva, vamos a hacer un árbol lógico, pero de manera inductiva, cuando el avión aún está volando y queremos que ese avión mantenga en el aire y que no caiga. Entonces, ¿qué pasa? No es hacer análisis causa-raíz cuando el avión está en el piso. No es ser reactivo, hay que ser proactivo. Entonces, por eso yo defino análisis causa-raíz como una herramienta de mejoramiento continuo. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, en otros cursos, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, especialización en ingeniería de confiabilidad. En el 2008 tuve la oportunidad de certificarme como analista de vibraciones acorde a la ASNT SNTTC 1A. En el 2016 me pude certificar como profesional en mantenimiento y confiabilidad por la SMRP de Estados Unidos. Soy profesor universitario, coautor de 2 libros, articulista, conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. Ya poseo más de 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en diferentes procesos productivos como petroquímica, gas, petróleo, manufactura, cervecería, entre otros procesos. Actualmente me desempeño como consultor internacional en mantenimiento y confiabilidad para un consorcio que estamos llevando a cabo actualmente la implementación del RCM. Comencemos entonces reconociendo que existe una norma internacional la cual nosotros tenemos que estudiar a conciencia para poder aplicarla, para poder implementarla en el caso que desconozcamos su existencia. Y es casualmente la norma 62740. Esta norma define que el análisis causa-raíz es un proceso, es una metodología que permite llevar de manera sistemática, como ya lo acabo de comentar, de manera sistémica, de manera estructurada, lo que sería un proceso de investigación. Es decir, cuando ocurre el evento no deseado, ese evento que nos preocupa porque detuvo la línea de producción, porque detuvo el proceso, porque se detuvo la planta, el sistema en el cual está instalado esa bomba, ese motor, esa turbina o ese compresor o ese reactor, esa caldera, cualquier activo físico donde está instalado, ocurre una falla funcional y se detiene la producción de manera parcial o de manera total, genera unas consecuencias. Esas consecuencias económicas que pueden ser cuantificadas, lo que se llama un análisis de oportunidades. Ese análisis de oportunidades, la norma nos dice que tenemos que identificarlo, tenemos que hacer una evaluación cuantitativa de todos los eventos, porque los recursos que nosotros tenemos disponibles en nuestras plantas son finitos y no podemos llevar a cabo tantos análisis causa-raíz, o no debemos hacer el análisis causa-raíz a todo lo que falla, porque en algunos casos el análisis causa-raíz nos indica que la falla es conocida y lo que hacemos es perder tiempo y nuestros recursos son finitos. Entonces, ¿cuándo llevamos a cabo un análisis causa-raíz? Primero, cuando la causa es completamente desconocida.
Ahí vamos entonces nosotros a llevar un análisis causa-raíz. Y lo primero que debemos hacer es aplicar una metodología, seleccionar una metodología. Si la organización no tiene una metodología definida, adquirida, implementada, es la oportunidad de que nosotros seleccionemos una metodología y luego la adoptemos y la comencemos a aplicar. Procesos de manufactura ocurren fallas prácticamente que a diario. Existen metodologías muy conocidas, como por ejemplo el diagrama de Ichikawa, los 5 por qué, para nombrar algunos. Esas metodologías son muy básicas. Cuando falla una caldera, cuando falla un reactor, cuando falla un turbogenerador. En ese sentido, quiero explicar y quiero que quede claro que no es tan sencillo llevar a cabo una investigación con estas metodologías básicas. Debemos llevar a cabo una investigación de manera mucho más exhaustiva. Y para ello entonces existen otras metodologías, incluso muchas marcas comerciales disponibles en el mercado para poder entonces ubicar esas causas raíces. Entonces, esta metodología, nosotros podemos irnos a esta norma. Ahí tenemos el basamento teórico que nos permita identificar todo lo que serían los conceptos claves importantes que tenemos que tener claro, valga la redundancia. Entonces es importante, una vez que ya decidimos irnos a un análisis causa-raíz o implementar el análisis causa-raíz como una herramienta de mejoramiento continuo, vámonos entonces a ubicar esta norma, la 62740, para poder entonces hacer lo que ella dice, cumplir y exceder en el caso que sea posible lo que esta norma nos indica. Entonces, el análisis causa-raíz se realiza básicamente con el entendimiento de que los eventos se abordan mediante la comprensión de las causas fundamentales en lugar de los síntomas inmediatamente evidentes. Muchas veces creemos que los efectos son las causas y queremos luego direccionar esfuerzos y recursos hacia esos efectos, pero no estamos llegando a la causa raíz. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las causas raíces y hacia dónde tenemos que apuntar básicamente nuestros recursos. Entonces, esta norma nos muestra unos pasos a seguir de una manera estructurada cómo se debe llevar a cabo un análisis causa-raíz. Entonces, lo primero que nos pide es que hagamos una iniciación, es decir, una preparación para llevar a cabo la investigación. En esa preparación, nosotros tenemos que cuantificar el evento. El evento tiene que ser cuantificado, es decir, si falla una bomba, ¿cuánto se está perdiendo? ¿Cuántas unidades se están dejando de producir? ¿Cuánto es el costo asociado al mantenimiento para recuperar la acción, la función del activo? ¿Cuánto es la pérdida de producción? Y dar un monto total de lo que sería la pérdida. Esa cuantificación hay que hacerla en este primer paso, lo que llama la norma iniciación. ¿Ok? Lo que es preparándonos para llevar luego la investigación. Entonces, esa preparación, ahí también vamos a observar ahora lo que sería la técnica de la línea tiempo. Tenemos que hacer lo que sería una secuencia de eventos. Por algo les comentaba de que el análisis causa-raíz es sistemático, es sistémico, es estructurado, porque aplicamos luego la línea tiempo. ¿Para qué? Para identificar todos los eventos de manera cronológica que han ocurrido antes del evento que estamos analizando, durante el evento y luego del evento. Luego la norma nos dice que tenemos que establecer hechos. Hay que identificar dónde están las evidencias, señores. El dolor de cabeza en toda investigación. Las evidencias, generalmente las evidencias se pierden. Cuando llegamos a la escena, como lo diría en el sistema policial, a la escena del crimen y vamos a ubicar las evidencias, ya no están, en su gran mayoría fueron borradas. Generalmente, si el evento ocurre en una guardia, ya en la siguiente guardia ya no tiene la información de la guardia anterior o no se dejó registro de lo que ocurrió durante una guardia de operaciones. Por ejemplo, no se anota en una bitácora o en algunos sitios de donde está instalado el activo, no es posible tomar la información. Entonces, eso básicamente retrasa lo que sería la investigación. Entonces, los hechos son importantes que nosotros tenemos que ubicarlos para poder entonces ir armando toda una base de datos que nos va a permitir a nosotros luego validar
todas y cada una de las posibles causas que nosotros vamos a plasmar en el árbol lógico. Entonces, esta línea tiempo, una vez que se construye y que se va alimentando a lo largo de toda la investigación, nos va a permitir validar luego las posibles causas o las hipótesis que están en el árbol lógico. Entonces ya luego la norma nos dice en el tercer paso, vámonos a un análisis. ¿Ok? Utilicemos una herramienta. Utilicemos, en algunos casos podemos utilizar un programa computacional si la empresa lo dispone, pero no es necesario, porque básicamente en mi experiencia muy personal, las investigaciones yo las llevo en una pizarra con un marcador y un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo básicamente para ir alimentando ese diagrama o ese árbol lógico, para ir alimentando lo que sería paso a paso la investigación y la documentando, porque una investigación, bien sea una falla catastrófica o una falla menor, de igual manera debe ser auditada en algún momento. Entonces hay que ir alimentando, hay que ir documentando. Luego viene el proceso de la validación. Ya después que se hace toda la investigación, se llena todo el árbol lógico, todo lo que está plasmado allí, hay que validarlo. Porque, ¿qué pasa con esto? Que en el grupo de trabajo se pueden decir muchas cosas, es una tormenta de ideas y todo lo que se dice se va a colocar allí, pero luego debe ir a un proceso de validación y es allí donde generalmente se retrasa aún más la investigación. Ya no perdimos evidencia y cuando llegamos al proceso de validación no tenemos básicamente los métodos, las pruebas necesarias para validar esas hipótesis y ahí se detiene alguna de las ramas de ese árbol lógico. Entonces hay que hacer una validación. Yo cuando estoy haciendo la investigación generalmente le comento al equipo de trabajo, mira, yo te creo, simplemente yo lo coloco acá como una posible causa, no voy a dudar de tu experiencia. Ahora tú tienes que validarme. Yo te voy a dar a ti un formato y tú me vas a validar, me vas a demostrar que lo que tú dices como posible causa es válido, ¿ok? Está confirmado o está descartado. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros ir alimentando ese árbol lógico e ir, por supuesto, direccionándonos hacia dónde van a las causas raíces en el árbol lógico. Y luego viene lo que sería el proceso de presentación de resultados. Ya sería solucionando y comunicando, donde básicamente vamos a presentar a la alta dirección, a la gerencia, cuáles son las causas raíces. Y no solamente esto, porque no nos sirve de nada llegar a las causas raíces y mostrarlas. Hay que diseñar un plan de acción, señor. Esa es la parte proactiva. Ese plan de acción que nos permita a nosotros, por supuesto, poder luego ir y validar, ver, verificar si se está cumpliendo lo que se recomienda para luego entonces evitar que vuelva a ocurrir esa causa raíz. Entonces, por eso es que es importante que hagamos un plan de acción y que ese plan de acción, como lo voy a mostrar luego, sea evaluado en el tiempo en función al costo asociado a lo que se está proponiendo. Eso que se está proponiendo, la propuesta tiene que ser técnicamente factible, pero también debe ser económicamente rentable y presupuestariamente debe ser viable, porque posiblemente lo que nosotros estamos obteniendo como una solución sea mucho más costoso que la política de dejar operar hasta la falla. Entonces, esto básicamente es lo que nos muestra la norma, el paso a paso que la norma nos muestra como una metodología a seguir. Ahora, ¿qué pasa en el análisis? Es allí donde usted tiene que seleccionar qué metodología van a utilizar. El antes y el después al análisis es tan importante como el propio análisis. ¿Por qué? Cuando yo llego al análisis, si no he tenido información básicamente sustancial que me permita poder alimentar el análisis, no voy a poder avanzar. Entonces, ese equipo de trabajo que se va a conformar es un equipo de trabajo que tiene que ir alimentando este procedimiento, esta metodología, este proceso tiene que estarse alimentando. Tenemos que irlo alimentando básicamente cada una de las reuniones que nosotros vamos a llevar. Hay que hacer secuencia de reuniones, por supuesto. Tenemos que hacer reuniones, ahora reuniones diarias, reuniones semanales, eso va a depender de la disponibilidad que nosotros tengamos para poder reunirnos y poder llevar a cabo la investigación. En algunos casos, si una falla catastrófica, la alta dirección o la gerencia requiere conocer las causas raíces lo más pronto posible. En algunos casos
si es una falla catastrófica de un equipo vital, existen compañías de seguros que pueden pagar lo que serían los daños causados. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una investigación para poder conocer las causas raíces, aunque la compañía de seguro va a hacer también su propia investigación con sus ingenieros forenses para poder luego llevar un proceso legal de lo que sería lo que es la recuperación de los daños causados. Pero igualmente hay que acordonar el área, hay que ir al sitio, definir el equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, como ya lo voy a comentar, no tiene que ser el mismo durante toda la investigación, pero ese equipo de trabajo tiene que ayudar a documentar el procedimiento, señores. En muchas organizaciones, por eso los análisis causa-raíz no tienen éxito, porque desde el comienzo hasta el final no existe apoyo, no hay apoyo. La dirección el primer día convoca las reuniones y a medida que vamos avanzando, cada vez somos menos en la mesa de trabajo. Entonces, eso, por supuesto, va retrasando el proceso de investigación. Pero lo importante, señores, es que tengamos conciencia de que debemos llegar a las causas raíces y no como en muchas organizaciones que se dedican a buscar culpables. No es una cacería de brujas. No estamos buscando culpables para luego cortarles la cabeza. Lo que nosotros estamos buscando son oportunidades de mejora, de eficiencias organizacionales, para luego entonces poder irnos a lo que sería la eliminación de esas causas latentes. Acá voy a nombrar las técnicas que la norma menciona. Ustedes pueden verlas luego y seleccionar alguna de ellas, o sencillamente pueden tomar la que yo voy a comentar. En este caso, la norma, por supuesto, también menciona la norma en la metodología causa-efecto. Entre las técnicas que menciona la norma, dice que existe árbol de supervisión de gestión y de riesgo. Menciona lo que es el AXIMAP, el TRIPO-Beta, análisis causal para modelos y procesos de accidentes teóricos de sistemas. Existen algunas técnicas que son muy orientadas, están pero muy orientadas a lo que es la investigación de accidentes laborales. ¿Ok? Ocurren accidentes personales, laborales, y esas investigaciones se pueden llevar a cabo con algunas técnicas específicas. Pero ya cuando estamos hablando de activos físicos, que es donde yo básicamente me voy a concentrar en esta presentación, el activo físico básicamente es mucho más fácil hacerlo con una metodología como el diagrama o el árbol lógico de causa y efecto. Aunque de igual manera, en oportunidades, yo he desarrollado investigaciones sencillas, equipos pequeños, con el diagrama de Ichikawa, pero el diagrama de 5 por qué es una metodología muy básica. Entonces, básicamente no lo utilizo, valga la redundancia. Tenemos otras técnicas que nos recomienda la norma, como son los gráficos de eventos y factores causales, lo que es la secuenciación de eventos multilineales y trazado de eventos secuenciales, el método por qué, los 5 por qué, método del árbol de causa, análisis por qué, método del árbol de fallo y árbol de éxito. Es importante que quede claro que yo voy a mencionar acá lo que es el diagrama causa-efecto. El árbol lógico no es el árbol de falla, esa es otra metodología. El árbol de falla es una metodología que utiliza álgebra booleana y se utiliza para casos muy específicos. Lo que yo voy a mostrar acá es el árbol lógico para un diagrama causa-efecto. Tenemos luego lo que son los diagramas de espina de pescado, el diagrama de Ichikawa, y tenemos el otro que dice la norma, que es seguridad a través del aprendizaje organizativo. Existen otras técnicas en el mercado, muchas son comerciales. No vale la pena mencionarlas. Ustedes pueden ubicar en internet cuáles serían esas marcas comerciales y pueden utilizarlas. Algunas están disponibles, otras básicamente hay que comprar la licencia. Existen también herramientas computacionales diseñadas para esas marcas comerciales, para poder ayudar a agilizar lo que es el análisis desde el punto de vista del manejo de la data. Entonces, en esta presentación, yo voy a utilizar el diagrama de causa-efecto, básicamente porque es el que me gusta y es el que considero que tiene mayor aplicación para la gran mayoría de los procesos productivos. Yo les comentaba que la norma dice que lo primero que tenemos que hacer es preparar la investigación. Y es precisamente esto, es el análisis de oportunidades. Nosotros tenemos que hacer una lista
de todos los eventos que han ocurrido y que los tenemos allí básicamente que en espera para que podamos identificar las causas raíces. Pero cuando tenemos más de 10 eventos y no tenemos recursos disponibles para atacar los 10 eventos, tenemos que establecer prioridades. Y una de las maneras como podemos establecer prioridades de manera cuantitativa cuando tenemos disponibilidad de datos es la regla de Pareto de 80-20. Es decir, nosotros podemos listar todos los eventos, vamos a ubicar la frecuencia, la cantidad de veces que han ocurrido estos eventos y lo que sería el impacto. ¿Cuánto se pierde cuando ese evento ocurre? Ese impacto económico que multiplicado por la frecuencia me da la pérdida total. La pérdida total, básicamente por evento, yo luego puedo identificar dónde están los eventos críticos o vitales, que son los pocos vitales, como lo llamo Pareto. Esos pocos vitales, ¿cómo los voy a poder identificar? Una vez que yo hago el producto de la frecuencia por el impacto, obtengo la pérdida total. Esa pérdida total yo lo voy a hacer para todos y cada uno de los eventos que estoy analizando, todos los que pienso analizar. Al final voy a tener un total y luego voy a ubicar lo que es el porcentaje de contribución de cada uno de estos eventos con respecto al total. Ese porcentaje de contribución luego lo voy a acumular y el acumulado básicamente yo voy a llegar hasta donde esté el 80%. Este 80% representa el 20% de los equipos o de los eventos que estoy analizando. En algunos casos, la regla de Pareto puede ser flexible. Puede ir entre el 10 y el 20 de los eventos, representa entre el 60 y el 80% del impacto total. Entonces, en este caso, nosotros podemos asumir, para este ejemplo que estoy mostrando, que estos tres primeros eventos ya representan un 80%. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esos son los pocos vitales y luego tenemos los muchos triviales. Es decir, que si nosotros direccionamos los esfuerzos y los recursos hacia estos tres primeros eventos, nosotros vamos a poder recuperar un 80% de lo que estamos perdiendo. Ese porcentaje del 80% a nosotros nos va a permitir ganar. Es decir, ya lo que se está perdiendo no se va a seguir perdiendo. Vamos a poder recuperar un 80%. Lo importante es que posiblemente nosotros queramos hacer el análisis de cuantificación de pérdida por frecuencia. Y de ser así, fíjate que el evento número 7 es el que tiene mayor frecuencia, pero no es el que tiene mayor impacto. Y lo importante no es la frecuencia, no es el impacto, es el producto de la frecuencia por el impacto, porque es un análisis de riesgo. Por eso yo le comentaba en la introducción que el análisis causa-raíz debe estar basado en el riesgo, porque es un análisis cuantitativo. Ya esto a nosotros nos permite básicamente que orientarnos, definir hacia dónde debemos ir, cuáles son las oportunidades de mejora. Y en este ejemplo está claro que los tres primeros eventos son los que nosotros tenemos que colocar. En este caso yo tomaría el evento básicamente 1, el 2 y el 3 y me voy a aplicar la metodología que tengo en la organización para investigarlos, para identificar las causas raíces, para definir un plan de acción, que ese plan de acción me va a permitir eliminar esas causas raíces para que eso no vuelva a ocurrir. Básicamente eso es lo que nosotros estamos buscando con este análisis de oportunidades. Veamos entonces gráficamente cómo sería esto. Aquí tenemos claramente las tres primeras barras, ya eso nos representa el 80% de las pérdidas, que es básicamente menor al 20% de la cantidad de eventos que nosotros estamos analizando. Hacer la investigación para todos posiblemente nos dé buenos resultados, pero si nosotros analizamos solamente este 80%, ya luego lo que nos queda es un 20%, que posiblemente sería interesante, si tenemos los recursos, de investigar esas causas raíces. Entonces, existe una cantidad de eventos que se pueden dar el día a día. Todos los días se dan fallas, fallas que pueden ser recurrentes de equipos menores, de equipos pequeños, de menor capacidad, pero que luego al acumularse en el tiempo
puede representar como si estuviésemos analizando una falla catastrófica de un equipo vital. Entonces, importante, y no es tema de este webinar, lo que sería el análisis de criticidad. Hay equipos que son críticos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una posición, se ubican en una posición importante en la organización en cuanto a la frecuencia y las consecuencias, un análisis de riesgo, y esos equipos en algunos casos cuando fallan, las consecuencias que se generan, bien sean pérdidas de producción, en el caso de costos de reparación, tiempos de reparación o cualquier otra variable importante que se esté analizando como consecuencia, puede a nosotros permitir que se genere unas consecuencias graves. Entonces, por eso es que es importante una cuantificación de los eventos, lo que sería un análisis de oportunidades. Luego tenemos que conocer el proceso, señores. Nosotros no podemos investigar un proceso si no tenemos a las personas que conozcan el proceso. Tenemos que conocerlo. Tenemos que hacer un volumen de control. Si estamos analizando el separador o estamos analizando los intercambiadores, las bombas, dónde hubo la falla en la válvula de control, dónde hubo la falla en el tanque, dónde está la falla funcional, el evento no deseado. Entonces, hacer un volumen de control de ese evento, básicamente de ese activo físico, para luego irnos a lo que sería la aplicación de la metodología. Pero necesitamos conocer el proceso productivo. Para ello es importante definir el contexto operacional. Ese contexto operacional que sin duda alguna nos va a permitir a nosotros poder conocernos, unificar criterios. Para ello tenemos un equipo de trabajo. El facilitador puede tener conocimiento, pero no tiene por qué ser un experto en el área. Para ello vamos a tener personas especialistas en cada una de las áreas para conformar ese equipo multidisciplinario. Pero sí necesitamos conocer el proceso donde vamos nosotros a investigar, donde vamos a identificar esas causas raíces. Y para ello es importante que hagamos lo que se llama un diagrama entrada, función, salida o entrada, proceso, salida, donde vamos a hacer el análisis de todas las variables de entrada al proceso o a la función, cuáles son las funciones de ese activo que estamos analizando y cuáles son las salidas. Esa salida básicamente es lo que nosotros llamamos el evento no deseado. Esa salida que tenemos allí es lo que nosotros vamos a evaluar como la falla funcional, lo que se está perdiendo. En el caso de que ocurra la pérdida de la función, ¿qué es lo que se está generando? Esa salida que está allí es lo que se está dejando de producir. Entonces, una manera importante para conocer el proceso es que hagamos un diagrama entrada, función, salida o entrada, proceso, salida. ¿Cuáles son todas las variables de entrada? ¿Cuáles son las funciones o la función, en el caso que hay una sola? ¿Y cuáles son las salidas? Para poder conocer a plenitud el proceso. Cuantificando luego el proceso, vamos entonces a lo que sería la función deseada del sistema con los parámetros claves de control. Cuando nosotros acabamos de definir lo que es el proceso, las funciones, vamos a listar la función primaria para la cual fue adquirido ese activo físico. Porque el negado o el incumplimiento de esa función deseada es el evento. Y ese evento es lo que nosotros vamos a colocar como evento no deseado, evento tope. Y ese evento puede ser la pérdida de la función que ya acabamos de declarar o unas consecuencias por pérdida de producción. Eso básicamente pueden ser dos vías para que nosotros definamos el evento tope. Por la pérdida de la función desde el punto de vista del activo físico o desde el punto de vista de la pérdida de producción. Luego tenemos lo que son los modos o las evidencias, cómo el sistema nos hace un llamado de que algo no está bien, de que ocurrió algo, cómo nos hace un llamado, los modos de falla o lo que serían los modos de fallas asociados a ese evento tope o sencillamente lo que serían las evidencias. Luego tenemos lo que es el número de veces que ocurren por año o que ha ocurrido por año este evento y las consecuencias, como ya les comentaba en el análisis de oportunidades, porque ya una vez que nosotros vamos a definir del análisis de oportunidades un evento en particular,
debemos hacer la cuantificación de la pérdida, porque el producto del número de veces que ha ocurrido por las consecuencias me va a dar lo que sería el valor total del evento tope. Cada uno de estos eventos nos va a dar un valor total de lo que sería cuánto representa desde el punto de vista económico para la organización este evento que estamos analizando. Y si no hacemos esta cuantificación, cuando aplicamos la metodología que quiero describirle en este webinar, no vamos a poder llegar a cuantificar el valor de la rama. Y el valor de la rama básicamente es una multiplicación del porcentaje de contribución de cada una de esas posibles causas con respecto al evento tope. Entonces, por eso que yo les decía en la introducción que el análisis causa-raíz y la metodología que nosotros seleccionemos tiene que ser sistemática, porque tiene que ser paso a paso. Yo no puedo irme directamente a investigar las causas raíces a través del árbol lógico si no he realizado una cuantificación previa del evento, una cuantificación desde el punto de vista monetario. Entonces, por esa razón es importante que nosotros hagamos esta cuantificación. ¿Para qué? Para todos y cada uno de los eventos que estemos analizando. Y aquí nos indica a nosotros cómo básicamente representa desde el punto de vista económico este evento. Luego vamos a lo que sería la línea tiempo, la técnica de la línea tiempo. Y todavía estamos lo que sería preparando la investigación. Ya la acabamos de terminar. Ok, ya hicimos la preparación de la investigación, ya tenemos la cuantificación del evento. Ahora vamos a lo que sería lo que es el levantamiento de la información a través de la técnica de la línea tiempo. Entonces, para ello es importante lo que sería la colocación de todos los eventos que han ocurrido de manera cronológica antes del evento que estamos analizando, durante el evento y luego del evento. ¿Para qué? Para tener toda la información necesaria que nos vaya a permitir luego validar las hipótesis en el árbol lógico. Entonces, esta técnica de línea-tiempo tiene que ser cronológica. En algunos casos existen huecos lógicos. Por ejemplo, ocurre una acción a las 10 de la mañana y luego no tenemos reflejado o reportado otra acción sino hasta las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Ahí ocurrió algo. Si no lo colocamos en la línea de tiempo, en ese espacio específico, en la línea de tiempo, nos queda lo que llamamos un hueco lógico. Entonces es importante, señores, que tratemos de alimentar la línea de tiempo con toda la información que nosotros podamos encontrar, que nosotros podamos ubicar en las bitácoras, en los manuales, en los registros históricos, en las mesas de trabajo, en la entrevista que vamos a hacerles a todos y a cada una de las personas que han participado en el evento. En esas entrevistas donde nosotros vamos a alimentarnos de lo que sería la apreciación, lo que sería la experiencia vivida del operador, del mantenedor o de la persona que estuvo durante la falla funcional, durante el evento, para poder ir alimentando esta línea a tiempo. Este equipo de trabajo, como ya le comentaba, es multidisciplinario. Si ocurre una falla funcional en un motor eléctrico, por ejemplo, necesitamos la experiencia de operaciones, los mantenedores, los especialistas del equipo o del proceso, la dirección porque establece las pautas a seguir, los lineamientos, el apoyo gerencial, ese apoyo gerencial que nos permite a nosotros poder reunirnos, todo el apoyo para poder continuar con la investigación. En el caso que necesitemos recursos, ¿para qué? Para contratar, para comprar información. Para ello necesitamos entonces el apoyo gerencial de la alta dirección. Y tenemos, por supuesto, una de las figuras importantes, que es el investigador principal o el facilitador de la metodología RCA o análisis causa-raíz. Ese facilitador tiene que ser una persona con una experiencia muy amplia en el dominio de la metodología que se va a utilizar. No necesariamente tiene que ser un experto en el proceso que estamos analizando, pero sí es importante que sea un experto en la metodología. ¿Por qué? Porque es el que va a orientar, es el líder que va a orientar a ese grupo de trabajo. En muchas investigaciones lo separan. El facilitador es el que aplica la metodología y el líder es aquella persona que se va a encargar de reunir a ese equipo de trabajo. O el facilitador puede ser la función del líder también. Eso depende de lo que decida el equipo de trabajo, lo que decida la alta dirección. En algunos casos
es importante que se definan estos roles porque luego a lo largo de la investigación eso puede conllevar algunos retrabajos o algunos retrasos porque no se definen los roles desde el primer día de que comienza la investigación. Entonces, este equipo de trabajo, señores, debe tener un número mínimo y un número máximo. Ahora, la recomendación de muchos autores es que el mínimo sean 5 personas y el máximo sean 7. Menos no, porque básicamente se ponen de acuerdo muy rápido. Más de 7 no, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, entre 5 y 7 personas es la cantidad que se recomienda que debemos tener en un equipo de trabajo. En este equipo de trabajo podemos tener personas invitadas. En algunos casos podemos tener personas que no van a formar parte de la investigación de manera permanente, pero sin oportunidad podemos invitarlos a las mesas de trabajo, a las reuniones para que nos den información, para que nos ayuden a validar alguna hipótesis, para que nos ayuden a alimentar el árbol lógico, en definitiva, para que contribuya con la investigación. Pero esos serían los invitados. Entonces podemos armar un equipo de trabajo permanente y un equipo de trabajo de invitados, que serían los que van a conformar la investigación. Quise colocar en este webinar esta lámina porque es importante, señores, el tema de las evidencias. Existe un concepto que se llama los 5 P. ¿Por qué? Porque las evidencias pueden ser partes, es decir, el elemento que ha fallado, el rodamiento, el eje, el impulsor, el estator, el reactor, la parte, el elemento, básicamente, que nosotros vamos a tomar como un elemento físico. Luego tenemos lo que es la posición, dónde está ubicado, ubicación, espacio, dónde está ubicado el equipo para poder ir al sitio y poder ubicar evidencias que sean importantes en esa posición de esa parte que nosotros vamos a tomar como una muestra. Es como yo defino en mis investigaciones el cadáver. Vamos a tomar el cadáver y ese cadáver lo vamos a colocar sobre la mesa y lo vamos a analizar. Vamos a hacer luego una anatomía de ese cadáver para poder analizarlo detalladamente y poder luego llevar a lo que sería la alimentación en ese árbol lógico. Lo que sería personas que tenemos que entrevistar, personas que tenemos que llevar a las mesas de trabajo para poder entonces tomar evidencia. Entonces tenemos las partes como parte de la evidencia, posición en las evidencias, papel, los documentos, registros, bitácoras, esa información tenemos que tomarla, esas son evidencias. Las personas que participaron en el evento, personas que participaron en la parada de planta, la persona que participó en el mantenimiento la semana anterior, en fin, todo lo que tiene que ver con las personas involucradas en el evento. Y por último, los paradigmas. Paradigma porque en muchas organizaciones dicen, nosotros no hacemos análisis causa-raíz porque nunca terminamos en nada. Nosotros tenemos 20 años haciendo mantenimiento de esta manera y ¿por qué vamos a cambiar ahora? Yo sé que eso se debe hacer de esa forma porque yo tengo experiencia y siempre lo he hecho así, entre otros paradigmas que se pueden encontrar en las organizaciones. Entonces tenemos que tomar todas estas evidencias, documentarlas para poder llevarnos luego a lo que sería esa base de datos que estamos nosotros analizando. Entonces es importante, señores, y esto también representa una fuente de información valiosa en cualquier análisis de causa-raíz. Veamos ahora lo que yo defino el corazón de la metodología, lo que es la parte medular, la columna vertebral de cualquier proceso de investigación. En el caso que estemos llevando a cabo un proceso de investigación como es el diagrama causa-efecto, que es lo que voy a mostrar en este momento, fíjate cómo lo importante y lo más importante, diría yo, es definir esta caja tope, esta línea de hecho que está acá básicamente resaltada, la línea más gruesa, es la que se llama línea de hecho, todo lo que está por encima de ella es conocido, tenemos el evento tope y luego tenemos modos de falla, esto es conocido, esta es la caja tope donde nosotros tenemos que colocar la información que ya tenemos documentada. Esto no es hipótesis, esto es real. El evento ya lo definimos, ya lo cuantificamos, ya lo colocamos en la línea tiempo, ya acá está, es un hecho. Y estos modos de falla también los identificamos
en el análisis cuando hicimos la cuantificación de las pérdidas. Por eso les recuerdo que es un paso a paso. Si ya yo hice la primera parte donde cuantifiqué, ahí yo tuve que haber identificado los modos y son estos modos. ¿Cuántos modos debo tener? Pueden haber uno, pueden haber más de un modo de falla. Y a cada uno de ellos tenemos que desarrollar lo que serían las ramas. Esas ramas que nos van a permitir llegar hasta la causa raíz. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la caja tope, ¿ok? Donde está el evento tope y los modos de falla. Esto es conocido. Y luego viene algo parecido a esto, que es la causa física, la causa humana y la causa raíz o causa latente o deficiencia organizacional. ¿Cuántas causas físicas, que en este caso las muestro de color blanca, voy a tener? N. ¿Cuántas causas humanas, que en este caso la coloco de color amarillo, cuántas voy a tener en una investigación, en un árbol lógico? N. ¿Y cuántas causas raíces o deficiencias organizacionales o causas latentes? En este caso las coloco de color naranja, N. Es decir, que cuando voy a terminar una investigación hasta donde tenga control absoluto de la información. Entonces, en este árbol lógico, nosotros podemos observar cómo vamos bajando y vamos a observar cómo se van a validar algunas hipótesis y otras se van a descartar, como lo coloco con una X, está descartada y ya no bajo más por ese árbol o por esa rama. Ahora lo que básicamente queda como hipótesis porque fue descartado y lo que ya queda como validado o confirmado, sigo desarrollándolo hasta llegar a las causas raíces, señores. ¿Cuántas causas raíces voy a obtener? Repito, N causas raíces. Entonces, este es el corazón básicamente de una metodología, porque acá nosotros podemos identificar las causas raíces. Luego, leyendo de abajo hacia arriba, nosotros podemos llegar a una conclusión para cada una de las ramas que conforman este árbol lógico. Y eso nos va a permitir llegar hasta el evento tope. Quiere decir que todas las ramas que estoy analizando en este árbol lógico, todos nos llevan al evento tope. Algunas contribuyen en mayor porcentaje que otras. Algunas contribuyen en menor porcentaje. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Cuál es la rama que tiene mayor contribución? ¿Para qué? Para comenzar por allí con el plan de acción. Y es un porcentaje que ya nosotros estamos eliminando del evento tope. Tenemos que hacer una validación. Cada una de esas posibles causas o hipótesis que acabo de mostrar, debemos llevarlo a un proceso de validación. Y esto es un formato que pueden utilizar para validar las hipótesis, como por ejemplo, cuál es la rama, la descripción de la hipótesis, qué se hará para verificarla, la fecha cuando se va a verificar, quién lo va a verificar y cuál es la respuesta que se obtiene, si está confirmada o está descartada. Esto básicamente es lo que nosotros necesitamos alimentar para poder ir documentando nuestro proceso de investigación. Acá es el proceso de validación, tal cual como lo pide la norma. Validación de todas y cada una de las hipótesis que están en el árbol lógico. En el árbol lógico nosotros tenemos una secuencia de eventos. En este caso es una relación causa-efecto. En la causa, que generalmente está asociada a la organización, a políticas, estrategias, alineamientos, funciones, tareas que permiten cumplir con el compromiso. En la organización, cuando llegamos a la causa raíz, ¿cómo vamos a identificar qué es una causa raíz? Porque en la organización más de 2 personas participan. Eso es lo que nos va a diferenciar cuando vamos a una causa humana o una causa humana, porque en algunos casos confundimos si es una causa raíz, pero hay participación del hombre, ¿es una causa raíz o es una causa humana? Es la cantidad de personas. Si es una organización, un departamento, ya eso es una causa raíz, porque la intervención humana básicamente está entre 1 o 2 personas, que es lo que el activo humano generalmente hace por acción u omisión. Visualizar, diseñar, comprar, construir, comisionar, operar, mantener, mejorar, desincorporar, entre otras acciones que puede llevar a cabo el ser humano. Luego tenemos lo que es el nivel de la causa física, que es la falla de los equipos, comportamiento de los equipos, los activos físicos. Ahí tenemos lo que son los equipos, las plantas, las instalaciones, operando dentro de rangos óptimos de operación que garantizan los óptimos niveles de costo y riesgo durante el tiempo de vida.
Y finalmente ya tenemos el evento tope, que es el accidente o el incidente, el evento no deseado o deseado, en el caso que estemos haciendo un análisis inductivo, lo que es el resultado final, que sería, por ejemplo, operar y mantener hornos de forma segura, confiable sin afectar al trabajador, al ambiente, rentable y sostenible en el tiempo de vida. Esto es una relación que existe en lo que es el árbol lógico. Luego tenemos que diseñar el plan de acción. Ese plan de acción puede ser a través de una plantilla como esta. Tenemos básicamente lo que es el relato desde abajo hacia arriba de cada una de las ramas del árbol lógico. Tenemos lo que es el valor de la rama, cuánto contribuye cada una de las ramas con el valor del evento tope. Tenemos lo que son las acciones específicas que se va a proponer, el costo de cada una de esas acciones que estamos nosotros llevando como una propuesta, quién lo va a realizar, la persona que lo va a realizar, la fecha en que lo va a realizar y finalmente el beneficio de cada una de estas tareas, que no es más que la diferencia que puede existir entre lo que nosotros estamos llevando como una propuesta y lo que está dejándose o lo que se está permitiendo. Entonces ese beneficio de cada tarea es importante que lo comparemos para que nosotros podamos justificar desde el punto de vista económico la propuesta. Veamos este ejemplo. Tenemos el evento tope, que es la parada recurrente de la bomba P2804, y luego tenemos los modos de falla, que es ruptura del acople, atacamiento de cojinete, fractura de eje y fuga por sello mecánico. Esta es la caja tope. En esta caja tope esto es hecho, lo tenemos ya validado. Luego vamos entonces a irnos por lo que es el modo de falla, atacamiento de cojinete. Y preguntamos, ¿qué factores conllevan al atacamiento de cojinete? Puede haber erosión, corrosión, fatiga, sobrecarga. Y luego vamos entonces a validar cada una de estas posibles causas. Y vámonos entonces a lo que sería la fatiga. Y en la fatiga nos preguntamos, ¿qué factores conllevan a la fatiga? Y puede ser térmica o puede haber alta vibración inducida mecánicamente. Ahora, vámonos por lo que sería la alta vibración, porque estamos inclinándonos por allí, porque así nos está orientando el equipo de trabajo y la validación de las hipótesis. ¿Y cuáles pueden ser entonces las posibles causas de una alta vibración? Puede haber resonancia, desalineación o desbalance. ¿Cuáles serían entonces estas posibles causas? Vámonos por lo que sería la desalineación. Y la desalineación puede ser entonces a través de ¿qué? De los factores que pueden conllevar a una desalineación, que puede ser el procedimiento inadecuado, personal sin adiestrar, herramientas desgastadas o inadecuado sistema de calidad. Todas y cada una de estas posibles causas o hipótesis deben ser validadas, tal cual como ya lo comenté. En este árbol lógico, lo que yo estoy colocando de color celeste claro, en este caso es básicamente la rama que estamos analizando como de mayor porcentaje de contribución. Y eso es lo que nos lleva básicamente al evento tope. Esto es un ejemplo de lo que es un diagrama causa-efecto a través de lo que es la técnica del árbol lógico. Acá tenemos claramente definido lo que son las causas físicas, las causas humanas y las causas latentes. Una vez que nosotros ya hemos terminado la investigación, ya tenemos las causas raíces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de ese plan de acción. Son propuestas técnicamente factibles. Veamos ahora si económicamente son rentables. Para ello tenemos que hacer una evaluación en el tiempo, evaluar algunos elementos de costo y esos elementos de costo, en el caso que tengamos dos alternativas, vamos a hacer lo que sería un análisis en el costo de ciclo de vida para analizar lo que serían los elementos de costo en las dos alternativas. Para la alternativa 1 y para la alternativa 2, de igual manera voy a proyectar esos elementos de costo para ¿qué? Para obtener los resultados de un análisis económico, lo que sería un diagrama de torta donde me diga cuáles son los elementos de costo que tienen mayor porcentaje de contribución. Y eso me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Poder identificar un acumulado de esos elementos de costo que estamos analizando en esta evaluación. En esta evaluación, básicamente, nosotros lo que queremos es comparar estas dos alternativas para seleccionar la que sea económicamente rentable.
¿A través de qué? De los indicadores económicos, como valor presente neto, tasa interna de retorno o el costo anual equivalente. Una vez que ya identifiquemos cuál es la que genera un costo menor a lo largo del ciclo de vida, esa es la alternativa que nosotros vamos a seleccionar. Bien sea por la tasa interna de retorno, repito, o por el costo anual equivalente o por el valor presente neto, como figuras de mérito que nos permiten a nosotros comparar varias alternativas de manera simultánea y poder direccionar los esfuerzos y los recursos hacia donde están las verdaderas oportunidades. En este caso, donde el costo sea menor a lo largo del ciclo de vida. Para cumplir con lo que es el derecho de autor, quiero dejar acá lo que sería una lista de referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para profundizar un poco más en el tema que les he presentado esta noche. Acá hay una lista de lo que en mi experiencia personal considero más representativo en el tema de análisis causa-raíz. Existe mucha información colocada en la internet, muchos libros sobre análisis causa-raíz, pero bueno, básicamente yo acá coloco lo que en mi experiencia personal me ha dado mejores resultados. Y por su atención, muchas gracias. Acá les dejo mis contactos, mi correo corporativo, mi correo personal. Cualquier duda, háganmela saber, con gusto les responderé. Muchas gracias por su atención.